Y esta es otra. Ahora se entiende un poco más cómo funciona el sistema nervioso. Son fibras, cada una con miles de axones, pero que van a conectar el cerebro de diferentes formas y en diferentes lugares. Y estas fibras son las que van a enviar señales excitatorias e inhibitorias, ¿sí? Por ejemplo, pueden ver aquí desde el cuerpo calloso y desde el tálamo hacia la corteza cerebral. Todo esto se puede ver en el conectoma humano, ¿sí? En el conectoma humano. Es algo que se está intentando mapear ahora. Así como en los 90 se intentaba mapear el genoma humano y ya se terminó de completar el genoma humano, ahora lo que se está intentando mapear es el conectoma humano. Cómo está conectado, cableado el cerebro o los cerebros, ¿no? Así como hay muchísimos genomas, tantos genomas entre comillas, como seres humanos hay, y hay algunas cosas que varían y otras que permanecen igual, lo mismo sucede con el conector. ¿Okay? Y eso me lleva nuevamente a la clase anterior, donde hablamos de cerebelo, ¿no es cierto? Hablamos de cerebelo y ustedes ya deberían tener claro cuáles son las funciones del cerebelo. Planificación de acciones, equilibrio, aprendizaje motor. Así es, muy bien. Entonces, como ya saben ustedes cuáles son las funciones básicas del cerebelo, que ustedes se aprendan las vías no va a ser muy difícil. Tiene 6 vías aferentes, ya se las deberían saber. ¿Cuáles son las vías aferentes del cerebelo? ¿Sí? Son 2 de las 6, muy bien. ¿Y qué característica común tienen esas 2 de las 6? Vías aferentes del cerebelo. Las aferentes, ¿qué hacen? Llegan al cerebelo, ¿no? Entonces, el nombre de las vías aferentes es X cerebeloso, ¿no es cierto? Porque acaba en cerebeloso, porque como es aferente, la vía termina en el cerebelo. Y si la vía termina en el cerebelo, su nombre acaba como cerebeloso, ¿no es cierto? Y si la vía es eferente, sale del cerebelo, entonces la vía es cerebelo, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Ok. Las vías aferentes entonces son 6. 6. Ok, pero ¿cómo las dividimos para que se acuerden? De las 6, 4 llegan desde el mismo encéfalo. Olivocerebelosa, córtico, ponto cerebelosa, retículo cerebelosa y vestíbulo cerebelosa. Ahí son las 4 que vienen del mismo encéfalo. Y hay 2 que vienen de la periferia, que son las que dijo Barzola. Espinocerebelosa dorsal y ventral. Todas llevan información hacia el cerebelo. La vestíbulo cerebelosa, ¿qué información llevará? ¿Desde dónde y qué tipo de información? Desde el vestíbulo. Del núcleo vestibular. ¿Ok? Muy bien. Si es del núcleo, si lleva información del núcleo vestibular, ¿qué información le estará llevando al cerebelo? Con el nombre nomás. Viene del núcleo vestibular. ¿Qué información le está llevando al cerebelo? ¿Qué información llega al núcleo vestibular? Vestibular, chicos. Vestibular. Yo estoy moviendo las manos para distraerlos. ¿Qué información llega al núcleo vestibular? ¿Desde dónde viene el nervio vestibular? Ok, sigamos. ¿Qué información llega al núcleo vestibular? No llega información del nervio vestibular, no lleva información del equilibrio. Entonces, si el núcleo vestibular condensa información del equilibrio,
¿qué información le va a llevar al cerebelo? Del equilibrio, así es, de información de equilibrio. Lo mismo córtico, ponto, cerebelosa. ¿Qué información está llevando? ¿Desde dónde? Desde la corteza hacia el cerebelo. ¿Qué tipo de información lleva? Así es. ¿Cuáles son los movimientos que yo voy a realizar? ¿Ok? Y por otro lado, las espinocerebelosas. La dorsal lleva información al cerebelo ¿de dónde? Usos musculares, órganos tendinosos de Golgi, ¿sí? Lleva información sensitiva. Y la espinocerebelosa ventral, ¿qué información lleva? Hasta anterior, le chismea al cerebelo la información motora, porque la vía espinocerebelosa ventral está observando, qué cosa está haciendo la vía piramidal, qué cosa está haciendo la vía córtico-rubro-espinal. Y eso es lo que la vía espinocerebelosa ventral le va a informar al cerebelo. De las vías espinocerebelosas, perdón, de las vías córtico-espinales y la vía córtico-rubro-espinal salen interneuronas que le avisan a la vía espinocerebelosa qué es lo que está haciendo la vía piramidal y la vía córtico-rubro-espinal. Y el cerebelo va a saber, digamos, cuál es la intencionalidad motora que tenemos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí no tenemos clase? Ok, esta clase es corta, ¿ya? Muy bien. No se mareen mucho. Ok, hoy día dos cosas. ¿Cómo se regula el flujo sanguíneo cerebral? Y cuáles son las funciones del líquido cefalorraquídeo. Spoiler, recontra spoiler. ¿Cómo se regula el flujo sanguíneo cerebral? El dióxido de carbono incrementado en sangre, los iones de hidrógeno incrementados en sangre, acidosis, y la caída de la presión parcial de O2 van a incrementar el flujo sanguíneo. ¿Eso no sabe los quimioreceptores? Sí, claro. Hay quimioreceptores que van a incrementar, sí, hay quimioreceptores que van a dilatar algunas arterias y van a incrementar el flujo sanguíneo. Pero el spoiler es ese. Los niveles de CO2 altos, los iones de hidrógeno elevados, la caída de la presión parcial de oxígeno a nivel arterial van a elevar el flujo sanguíneo cerebral. Y también algunas sustancias vasoactivas, eso está todavía medio en investigación, producidas por los astrocitos, ¿sí? como el ácido nítrico y algunos componentes de la cascada del ácido araquidónico van a incrementar el flujo sanguíneo cerebral. Por otro lado, el líquido cefalorraquídeo tiene casi la misma densidad que el encéfalo, ¿sí? Y su función principal es la amortiguación, ¿sí? del cerebro dentro de la bóveda craneana, y su recambio tiene por función eliminar algunas sustancias que pueden ser tóxicas para el cerebro. Eso es, a grandes rasgos, el objetivo de la clase. ¿Ya? Ahora, entramos un poquito más en detalle. Quiero ver si tengo algo para mostrarles. Ya. A ver, ¿qué cosa tienen que recordar? Recuerden que la irrigación del cerebro, arterias carótidas, arterias vertebrales, no voy a rayarlo con anato, pero
las arteriolas penetrantes al final de la ramificación de toda esa rama vascular va a penetrar el parénquima cerebral, ¿sí? Va a penetrar el parénquima cerebral, pero va a haber una invaginación de la pía madre que va a ingresar junto con las arteriolas penetrantes al parénquima, ¿ok? Acá vean la pía madre y va a haber un espacio, ¿sí?, entre la pía madre y la arteriola, un espacio perivascular, ¿sí?, que va a permitir el paso del oxígeno hacia el parénquima. El cerebro tiene un metabolismo básicamente aerobio, ¿sí? Por eso es que interrumpir el flujo de oxígeno hace que nosotros perdamos la conciencia muy rápido. 5 o 10 segundos que se interrumpe el flujo de oxígeno al cerebro, va a haber una pérdida de conciencia. En algún momento en mi época estaba de moda hacer esas llavecitas que te agarraban del cuello también, y que teníamos que hacer que se desmaye, ¿no? Tu pata, ¿no? ¿Sigue todavía? Bueno, es un poco peligroso. Es un poco peligroso, pero digamos ahí ustedes tienen la evidencia de cómo esto sucede, ¿ok? Hay regulación también, como les decía, de los astrocitos. Ahora, el cerebro es un órgano sumamente perezoso. ¿Cuánto pesa un cerebro? ¿Cuánto pesa el cerebro? ¿Cuánto pesa el cerebro? El tuyo será. ¿Cuánto pesa el cerebro? Entre 1.5 y 2 kilos. ¿Ya? Entre 1.5 y 2 kilos. 1,8 kg en realidad. Entre 1.5 y 1,8 kg. ¿Ok? ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5 litros más o menos, ¿no es cierto? Ok. De esos 5 litros, más o menos 800 mililitros por minuto, por cada 100 los va a consumir el cerebro. O sea, casi un 20% del gasto cardíaco lo va a consumir un órgano que pesa apenas 1,5 kilos. El cerebro es un órgano que demanda muchísima energía, ¿sí? ¿Y cuál es el proceso cerebral, que ya ustedes lo conocen, que hace que el cerebro sea tan demandante energéticamente? Eso lo saben, y eso es pregunta de examen de todas maneras. ¿Cuál es el proceso, digamos, qué es lo que hace que consuma? Ustedes ya, a ver, hemos visto desde el día 1, clase 1, de neurofisiología, ¿ok? ¿En dónde se gasta ATP? En la mitocondria. ¿Dónde? ¿En dónde se gasta el ATP? ¿Dónde? ¿En dónde hay gasto de ATP? Están adivinando. ¿En dónde hay gasto de ATP, chicos? ¿Pero cómo? ¿En qué parte? Eso tienen que saberlo así. En la bomba calcio ATP. ¿Pero qué ocurre en qué momento? En el impulso. En la neurona presinéptica. En el potencial de acción se despolariza la neurona, se abren los canales de sodio y entra el sodio masivamente a la neurona, a la membrana, intracelular. ¿Y de ahí qué pasa? ¿El sodio se queda adentro o no? No. ¿Qué hace? Sale. ¿Y cómo sale? ¿Cómo sale el sodio de la neurona? Ábalos, ¿cómo? La bomba sodio y potasio. Pero gasta energía con la bomba de sodio ATPasa. ¿Para qué proceso? Para repolarizar a la neurona se gasta energía. Y sí, por supuesto, también vamos a gastar energía en fusionar las vesículas sinápticas a la membrana y la proteína SNER y todo eso, pero sí, también se gasta energía, sí, es correcto. Pero la mayor cantidad de energía que va a gastar el cerebro es repolarizando
a las membranas, con la bomba de sodio potasio ATPasa, que se va a activar después de que se ha producido el potencial de acción. Y ese gran gasto energético hace que, como les digo, el flujo sanguíneo del cerebro sea entre 750 a 900 mililitros por minuto. O sea, casi el 15% del gasto cardíaco se lo lleva el cerebro. Más o menos 3.5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de peso que tiene el cerebro. ¿Ok? Es altamente demandante y por ende es un órgano altamente perezoso. Al cerebro no le gusta trabajar. Por eso etiquetamos a las personas. ¿Sí? Por eso no me acuerdo el nombre de todos ustedes. Por eso prefiero decirle alumno y ustedes prefieren decirse compañero, porque al cerebro no le gusta trabajar, le gusta etiquetar y hacer las cosas fáciles para él. Entonces, todo los pongo en una caja, ¿no? Agrupo las cosas en cajas para no tener que estar gastando mucha energía en procesos cognitivos. ¿Ok? Y vean ustedes cómo es la relación entre el flujo sanguíneo y la presión arterial de CO2. Yo les había dicho que una de las formas que tiene el cerebro de aumentar el flujo sanguíneo es a partir de los niveles de CO2. Vean aquí como un PCO2 de 40 milímetros de mercurio, aumentándolo a 70 milímetros de mercurio, es decir, una diferencia de un 70% más o menos, no estoy calculando, un 70% más de PCO2, prácticamente va a duplicar el flujo sanguíneo. Y eso es una suerte, porque el flujo sanguíneo me va a permitir, por el contrario, bajar los niveles de PCO2, bajar los niveles de iones de hidrógeno y incrementar la presión parcial de oxígeno, ¿cierto? O sea, la respuesta, digamos, lo que me aumenta el flujo sanguíneo va a hacer que luego el flujo sanguíneo se normaliza. ¿Ok? Bien. Esto es una de las cosas que me gustaría que ustedes vean en práctica. Es un procedimiento que se llama Near Infrared Spectroscopy, ¿sí? Es espectroscopía casi infrarroja. ¿Sí? Un rayo infrarrojo, en este caso lo hacen por los ojos de un gatito, también se puede hacer en un humano, se envía un rayo infrarrojo. Y la respuesta de ese rayo infrarrojo es una longitud de onda. Cuando rebota el rayo infrarrojo hay una longitud de onda cercana al rojo. Dependiendo de la longitud de onda, es que yo puedo saber más o menos cuánto es el flujo sanguíneo que está teniendo el cerebro en ese momento. Lo mismo pasa con la resonancia magnética funcional, ¿sí? La hemoglobina puede ser oxihemoglobina, ¿no? O puede ser la hemoglobina no oxigenada, ¿no es cierto? La hemoglobina no oxigenada es paramagnética, ¿sí? Eso quiere decir que el impulso electromagnético producido por un resonador va a girar, ¿sí?, los espines de los átomos de la hemoglobina y los va a poner hacia un lado, y eso quiere decir que va a poder ser detectada de una forma en la resonancia magnética funcional, y por otro lado la hemoglobina que está no oxigenada es dismagnética, digamos, que no va a girar, ¿sí? Sí saben que son píxeles, ¿no es cierto? ¿Y saben que son voxeles? Lo mismo que los píxeles, pero en 3 dimensiones, para volúmenes, porque los píxeles son para planos, ¿no es cierto? Ok, los voxeles es lo mismo que los píxeles para volúmenes. Cuando ustedes quieren reconstruir un volumen de un cerebro en una resonancia magnética, pueden ver cortes planos, pero también le pueden hacer una reconstrucción volumétrica, y cada cubito de resolución es un voxel. Mientras más voxeles tiene una reconstrucción volumétrica en tercera dimensión, más resolución tiene. Cada voxel es un cubito. Entonces lo que va a hacer la resonancia magnética funcional es me va a detectar el flujo sanguíneo por voxel, ¿sí? ¿Cuánto flujo sanguíneo está llegando a ese voxel
en función a la respuesta magnética que tiene la oxihemoglobina o la hemoglobina no oxigenada a la señal electromagnética que está produciendo el resonador. De tal manera que si yo me están haciendo una resonancia magnética y el examinador me dice, doctor, por favor, haga puño. Yo hago puño y me están haciendo una resonancia magnética, ¿qué se va a ver en la imagen? Se va a ver que en el momento en que yo hago puño, mi corteza motora primaria se comienza a poner rojita. Se comienza a poner rojita porque estoy haciendo un movimiento voluntario. Entonces, está llegando mayor cantidad de oxígeno a mi corteza premotora porque estoy haciéndola trabajar, no, entre comillas, no, porque estoy haciéndola trabajar. Lo mismo sucede para procesos cognitivos. Tú puedes hacer un cálculo matemático, memoria, atención. Con la resonancia magnética funcional voy a saber qué partes del volumen cerebral están viendo incrementado su flujo, ¿sí? Su flujo sanguíneo. ¿Ok? ¿Están entendiendo algo o nada? ¿Sí? Ok. Bien. Vean ustedes cómo la presión arterial media también está relacionada con el volumen sanguíneo, con el volumen del flujo, perdón, el flujo sanguíneo cerebral. Las personas con hipertensión crónica, que digamos, ustedes sabrán que tienen valores más altos de presión arterial media, van a responder de forma distinta al flujo sanguíneo cerebral, de tal forma que si esas personas tienen una caída de la presión, por ejemplo, se les pasó la mano de antihipertensivos, ¿no? Se equivocó el estudiante de no sé qué universidad y se equivocó con la dosis de antidepresivos y le dijo, doctor, en la mañana tomé milosartán, ¿puedo tomar? Sí, toma nomás. Y tuvo una caída brusca de la presión arterial y el flujo sanguíneo cae bruscamente, ¿sí? Entonces, ojo, cuidado con los hipertensos crónicos y el flujo sanguíneo cerebral. El cerebro tiene, una forma de proteger incrementos bruscos de la presión arterial para que no incremente tanto el flujo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio intenso, nos aumenta la presión arterial, pero hay elementos vasoconstrictores que van a impedir que el flujo sanguíneo incremente de una manera tan dramática, de tal forma que nos pueda exponer a tener un ictus hemorrágico, por ejemplo. ¿Sí? Bien, todavía tenemos tiempo, ¿no? Estamos bien. Ok, está perfecto. Ok, líquido cefalorraquídeo nos va a ayudar a proteger el cerebro de impactos, ¿sí? Está el fenómeno llamado de golpe y contragolpe. Ustedes lo deben haber escuchado, es el fenómeno del latigazo que ocurre con los niñitos. Si yo tengo un golpe en este lado del cerebro, la lesión la podría tener del otro lado. Porque el cerebro, si yo tengo una fuerza que viene hacia acá, el cerebro, como va a estar flotando en el líquido cefalorraquídeo, por inercia va a ir hacia atrás y en un momento la masa encefálica puede tocar la bóveda craneana desplazando al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Golpe y contragolpe. Pero su función es básicamente proteger el cerebro para que esté en un medio que lo proteja de los impactos físicos, y segundo, eliminar sustancias que pueden ser tóxicas. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos. ¿Dónde están los plexos coroideos? En todos los ventrículos. Sí, en todos los ventrículos laterales, sobre todo en las partes laterales de los ventrículos laterales, en la parte posterior del tercer ventrículo y en el techo del cuarto ventrículo. Ahí hay un montón de plexos coroideos que van a producir líquido cefalorraquídeo. ¿Cuánto líquido cefalorraquídeo se produce por día? Medio litro. En total, ¿cuánto líquido cefalorraquídeo hay circulando por los distintos acueductos, el foramen de Magendie, ¿sí? y la cisterna subaracnoidea? ¿Cuánto hay en total? 150 mililitros. ¿Pero cómo que 150 mililitros si diariamente se producen 500? Así es.
porque el resto se elimina a través de los senos venosos, ¿sí? Hay granulaciones aracnoideas que penetran los senos venosos por donde algunas fracciones proteicas, glóbulos rojos, glóbulos blancos pueden traspasar hacia el seno venoso y ser eliminados a través de la circulación venosa encefálica. ¿Ok? Una pregunta. Usted dijo que el cerebro tiene un regulador de la presión, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa cuando una persona hace excesiva fuerza? Porque al momento de hacer excesiva fuerza empieza a ver, no sé, estelios y siente que le explota la cabeza. Claro, digamos, esa excesiva fuerza es aumento implica es un aumento del flujo cerebral. Lo mismo, o sea, ustedes todavía no han llevado medicina 1, pero van a darse cuenta que uno de los síntomas más importantes de la hipertensión es que el paciente les va a referir que sienten que... O sea, es una cefalea pulsátil y los escotomas, ¿no? Que ven manchas negras en los ojos que aparecen y desaparecen. Eso es por incremento del flujo cerebral que se da por incremento de la presión arterial media. Aumenta la presión arterial media, ¿sí? Aumenta la presión arterial media, puede ser espontáneo, puede ser farmacológico, puede ser porque tengo un incremento de volumen vascular, pero este aumento de la presión arterial media va a desencadenar esta cascada que va a proteger al cerebro de un flujo sanguíneo elevado, ¿sí? ¿Quién me faltó?